Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenidos a Pasaporte Historia, soy Javi Rando y hoy vamos a entrar en uno de los misterios más fascinantes de nuestra historia, mapas que no deberían existir. Imagina por un momento que sostienes entre tus manos un pergamino amarillento, sus bordes están desgastados, la tinta se ha desvanecido en algunas zonas, pero aún puedes distinguir claramente los contornos de tierras y océanos. Nada extraordinario, piensas, hasta que te das cuenta de un detalle imposible. Ese mapa muestra con precisión territorios que según nuestra historia oficial no fueron descubiertos hasta siglos después. Este es el enigma que nos ocupa hoy. Mapas que desafían nuestra cronología, que plantean preguntas y nos obligan a reconsiderar lo que creemos saber sobre nuestro pasado. ¿Podría ser que civilizaciones antiguas poseyeran conocimientos geográficos que se perdieron en el tiempo? ¿Y si alguien cartografió el mundo mucho antes de lo que pensamos? ¿O es que hemos malinterpretado estos documentos atribuyéndoles una precisión que realmente no poseen? En la historia de la cartografía llamamos mapas imposibles a aquellos documentos que representan lugares con una precisión inexplicable para la época en que fueron creados, mapas que muestran la Antártida antes de su descubrimiento oficial, que trazan con exactitud costas americanas décadas antes de la llegada de Colón, o que incluyen detalles geográficos que solo la tecnología moderna debería haber podido captar. Para entender mejor este fenómeno debemos recordar cómo funcionaba la cartografía antigua. Los primeros mapamundis conocidos, como el de Ptolomeo en el siglo II, se basaban en una mezcla de observaciones directas, relatos de viajeros y especulaciones. La precisión cartográfica era casi imposible. No existían instrumentos para determinar la longitud en alta mar, las mediciones de distancia eran aproximadas y grandes zonas del planeta permanecían inexploradas. El cartógrafo trabajaba como un compilador de conocimiento, fusionando informaciones fragmentarias para crear una imagen coherente del mundo. Cada mapa reflejaba tanto el conocimiento acumulado como los vacíos e incertidumbres de su época. Por eso cuando encontramos mapas antiguos con detalles que parecen adelantarse a su tiempo, surge la perplejidad. Estos documentos anómalos han generado un apasionante debate entre historiadores, arqueólogos y aficionados a los misterios del pasado. ¿Son evidencias de conocimientos perdidos o meras coincidencias? ¿Representan pruebas de contactos intercontinentales olvidados o son falsificaciones modernas? El primer protagonista de nuestro viaje por los mapas imposibles es el célebre Piri Reis, almirante otomano, aventurero, escritor y cartógrafo del siglo XVI. En 1513, apenas 2 décadas después del descubrimiento oficial de América, Piri Reis elaboró un mapa extraordinario sobre piel de gacela, en el que no solo representó de manera asombrosamente precisa las costas de África Occidental y América del Sur, sino que también trazó territorios y detalles que, oficialmente, nadie debía conocer en su tiempo. Este fragmento cartográfico, encontrado por casualidad en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, fue bautizado por su autor como el Mapa de Colón y está dedicado a Solimán el Magnífico. Lo más desconcertante es que incluye lugares tan remotos como las Islas Malvinas, las costas del Brasil, algunas aún inexploradas en 1513, la cordillera de los Andes
e incluso regiones del continente antártico que hoy están sepultadas bajo el hielo y que, según la ciencia moderna, no están expuestas desde hace más de 10.000 años. Más allá de su precisión geográfica, el mapa está plagado de anotaciones escritas en turco otomano con grafía árabe, algunas de ellas fascinantes. Menciona nativos desnudos en las Antillas, loros de todos los colores, islas con gigantes serpientes e incluso animales con un solo cuerno, lo que muchos han interpretado como una versión fabulosa del unicornio. También habla de carnicerías humanas cometidas por tribus caníbales y de un sacerdote que confundió el lomo de un enorme pez con una isla, encendió una hoguera sobre él y tuvo que huir cuando la isla se sumergió en el mar. Pero entre todas las inscripciones destaca una que dice que esas tierras fueron descubiertas en el año 890 del calendario islámico, lo que equivale a 1485 en el calendario cristiano, es decir, 7 años antes del viaje de Colón. Según el propio texto del mapa, Colón poseía un libro antiguo en el que se describían estas tierras, sus riquezas y sus rutas. Piri Reis afirma que Colón pidió ayuda a Génova primero y luego al rey de España, quien al final le proporcionó las naves, y que un esclavo español de Kemal Reis, tío del cartógrafo, le relató al detalle el primer viaje de Colón, incluyendo fenómenos astronómicos anómalos, encuentros con caníbales y el uso de cuentas de vidrio como moneda de intercambio para obtener oro y perlas. Finalmente, Piri Reis confiesa que su mapa fue creado a partir de una veintena de cartas náuticas y mapamundis antiguos, algunos de ellos fechados en tiempos de Alejandro Magno. También utilizó mapas portugueses, árabes y el propio mapa de Colón, que según él recogía las islas y costas del Mundo Nuevo. Todo ello lo redujo a una misma escala para confeccionar lo que él mismo define como un mapa sin igual en su siglo. Las verdaderas controversias surgieron en la década de 1950, cuando el capitán Arlington H. Mallory, experto en cartografía antigua, sugirió que el mapa mostraba la costa de la Antártida sin hielo. Esta afirmación fue posteriormente respaldada por el profesor Charles H. Hapgood, quien en su libro Maps of the Ancient Sea Kings argumentó que el mapa de Piri Reis debía estar basado en fuentes mucho más antiguas procedentes de una civilización desconocida, con capacidades cartográficas avanzadas. Según estos investigadores, el mapa muestra la costa de la Reina Maud en la Antártida, tal como sería sin su capa de hielo, algo imposible de conocer en el siglo XVI e incluso en siglos posteriores. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820 y su costa bajo el hielo no pudo ser cartografiada con precisión hasta el desarrollo de tecnología de radar en el siglo XX. Pero entonces, ¿cómo explicar esta aparente anomalía? ¿Es el mapa de Piri Reis una muestra de conocimiento geográfico avanzado perdido? ¿Una compilación asombrosamente precisa de fuentes antiguas? ¿O un caso extraordinario de anacronismo histórico? Los escépticos argumentan que lo que Hapgood identificó como la Antártida es en realidad una distorsión de la costa sudamericana, resultado de las limitaciones cartográficas de la época. Otros sugieren que la similitud es mera coincidencia, producto de nuestra tendencia a encontrar patrones significativos donde solo hay casualidades. En las silenciosas salas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre miles de documentos históricos, reposa un pergamino cuya existencia constituye un verdadero desafío para nuestra comprensión de la historia de la exploración. El mapa de Oronteus Phineus, fechado en 1531, nos presenta una imagen del continente antártico con un nivel de detalle que resulta a primera vista inexplicable. Este documento, creado por el matemático y cartógrafo francés Oronce Finet, latinizado como Oronteus Phineus, muestra algo que oficialmente sería imposible para su época: las costas de la Antártida prácticamente libres de hielo, con fiordos, ríos y características geográficas que hoy yacen sepultadas bajo kilómetros de hielo glacial. Lo verdaderamente desconcertante no es solo que represente un continente que oficialmente no sería descubierto hasta casi 3 siglos después,
sino que muestra características que solo han estado visibles hace unos 6.000 o 7.000 años, cuando la última era glacial comenzaba a ceder, y antes de que el hielo cubriera completamente el continente austral. Una particularidad que salta inmediatamente a la vista es la escala del continente representado. La Terra Australis de Phineus aparece con dimensiones exageradas, aproximadamente 4 veces mayor que el tamaño real de la Antártida. Este error no es casual ni arbitrario, sino que parece provenir de una confusión sistemática en la interpretación del paralelo correspondiente al círculo polar. Sin embargo, lo que verdaderamente maravilla a los investigadores son las proporciones internas del continente dibujado. Cuando se corrige el error de escala, las proporciones entre las distintas regiones costeras corresponden con sorprendente exactitud a las mediciones modernas. Es como si el cartógrafo hubiera tenido acceso a datos precisos sobre las dimensiones relativas del continente, pero hubiera malinterpretado su tamaño absoluto. Las líneas costeras muestran grados variables de precisión, como cabría esperar de un mapa compilado a partir de fuentes diversas. Algunas zonas exhiben un grado de fidelidad sorprendente con respecto a la geografía real, mientras que otras parecen más aproximativas o especulativas. Este patrón desigual es consistente con la práctica renacentista de construir mapas a partir de fragmentos de información de distintas procedencias y fiabilidad. Entre los muchos elementos intrigantes del mapa, uno resulta particularmente revelador: la ausencia de la península de Palmer. Este detalle, que podría parecer una omisión o un error, constituye en realidad una de las evidencias más sugerentes de la antigüedad de la fuente que pudo utilizar Phineus. La península de Palmer, que en los mapas modernos aparece como una extensión de tierra que se proyecta hacia el norte desde el continente antártico, no es en realidad tierra firme, sino una formación compuesta exclusivamente de hielo. Su ausencia en el mapa de Phineus sugiere que las fuentes originales podrían haber representado la Antártida en un periodo en que esta península helada aún no se había formado o tenía una configuración diferente. Este detalle específico resulta difícil de explicar como una mera coincidencia. Si el mapa fuera puramente especulativo, ¿por qué habría omitido precisamente una característica que solo la ciencia moderna ha identificado como no perteneciente a la masa continental propiamente dicha? Mientras las zonas costeras aparecen representadas con notable detalle, la región central del continente queda prácticamente en blanco en el mapa de Phineus. Esta ausencia de información sobre el interior podría interpretarse de varias maneras. Podría reflejar simplemente los límites del conocimiento de las fuentes originales, que tal vez se basaban en exploraciones costeras sin penetrar en el interior. Alternativamente, podría indicar que ya en la época de las fuentes originales el centro del continente estaba cubierto de hielo, mientras que las costas permanecían parcialmente libres, lo que corresponde con los modelos paleoclimáticos que sugieren un deshielo gradual desde las costas hacia el interior. Si aceptamos la hipótesis de que el mapa de Phineus se basa en fuentes que representaban la Antártida parcialmente libre de hielo, nos enfrentamos a implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la historia de la exploración humana. La última vez que grandes extensiones costeras de la Antártida estuvieron libres de hielo fue hace aproximadamente 6.000 o 7.000 años. Esto sugeriría la existencia de civilizaciones con capacidades de navegación transoceánica y cartografía avanzada, en épocas que tradicionalmente asociamos con las primeras ciudades de Mesopotamia y Egipto, mucho antes del desarrollo de la navegación de altura que reconoce nuestra historia convencional. ¿Cómo pudieron estas observaciones originales ser preservadas y transmitidas a través de milenios hasta llegar a manos de los cartógrafos renacentistas? Existió una tradición cartográfica continua, pero en gran parte perdida, que conecta las antiguas civilizaciones marítimas con el Renacimiento europeo, como ocurre con el contemporáneo mapa de Piri Reis, que también muestra partes de la Antártida con sorprendente precisión. El mapa de Oronteus Phineus plantea más preguntas que respuestas. Los críticos argumentan, no sin razón, que la Terra Australis era un concepto teórico familiar para los geógrafos renacentistas, basado en la idea ptolemaica de que debía existir una gran masa terrestre en el hemisferio sur para equilibrar los continentes del norte. Sin embargo, esta explicación convencional no aclara satisfactoriamente la correspondencia
entre características específicas del mapa y la geografía real de la Antártida, especialmente aquellas características que solo han estado visibles hace miles de años y que fueron totalmente inaccesibles para los observadores del siglo XVI. El mapa de Oronteus Phineus permanece como uno de los grandes enigmas de la historia de la cartografía. Representa un desafío tanto para las explicaciones convencionales como para las alternativas, recordándonos que nuestra comprensión del pasado humano es inevitablemente parcial e incompleta. Los portulanos representan uno de los capítulos más fascinantes en la historia de la navegación y la cartografía. Estas cartas náuticas, verdaderas joyas del conocimiento marítimo medieval, trazaban líneas de navegación entre puertos que los marinos seguían para surcar los mares con relativa seguridad. Lo curioso es que estas rutas no eran las más cortas posibles, sino las más prácticas para la tecnología de la época. La explicación es elegante en su sencillez. Los portulanos trazaban líneas loxodrómicas, es decir, rutas que mantienen un ángulo constante respecto al norte magnético. Esto permitía a los navegantes mantener un rumbo fijo en su brújula durante todo el trayecto. Por el contrario, las líneas ortodrómicas, las que realmente representan la distancia más corta entre dos puntos en una esfera, requieren un ajuste constante del rumbo, algo prácticamente imposible para la navegación de la época. Es el equivalente medieval a la diferencia entre conducir por carreteras sinuosas pero bien señalizada, o intentar atravesar campo a través sin mapa. Entre todos estos documentos históricos, el portulano, firmado por Angelino Dulcer en 1339, destaca como una auténtica anomalía científica. Lo que hace de este mapa un verdadero enigma no es solo su belleza o antigüedad, sino su inexplicable precisión. Cuando los cartógrafos modernos analizaron el portulano de Dulcert, quedaron atónitos. La representación del Mediterráneo mostraba una exactitud que simplemente no debería ser posible para el siglo XIV. Las costas, bahías, penínsulas y distancias entre puertos aparecen con una fidelidad que desafía la tecnología disponible en aquel tiempo. No existían instrumentos de medición que permitieran tal precisión, ni mucho menos los conocimientos matemáticos necesarios para plasmarla en un mapa. La precisión del Mediterráneo contrasta dramáticamente con las imperfecciones en otras regiones del mapa. El Atlántico, el Mar Negro y otras zonas más alejadas muestran distorsiones significativas, como si provinieran de fuentes muy diferentes. Esta discrepancia ha llevado a los historiadores a teorizar que Dulcert podría estar copiando y combinando mapas de diversas procedencias, algunos de ellos de una exactitud inexplicable. Para comprender la magnitud de este misterio cartográfico basta con compararlo con mapas posteriores. Ni siquiera Gerhard Krimer, Mercator, el revolucionario cartógrafo del siglo XVI, cuyo sistema de proyección seguimos utilizando hoy, pudo igualar la precisión mediterránea del portulano de Dulcert, elaborado 2 siglos antes. La creación de un mapa como el de Dulcert requeriría no solo instrumentos precisos para medir latitudes y longitudes, algo extremadamente difícil en la época, sino también un profundo conocimiento de trigonometría esférica para proyectar correctamente una superficie curva en un plano. Estos conocimientos matemáticos no se desarrollarían plenamente hasta siglos después. ¿Cómo pudo entonces un cartógrafo medieval lograr semejante hazaña? Algunos expertos sugieren que podría estar copiando mapas aún más antiguos, quizás perdidos, procedentes de tradiciones cartográficas desconocidas. Otros plantean que el mapa podría haber sido refinado gradualmente a lo largo de generaciones de navegantes que corregían errores basándose en su experiencia directa. Este misterioso portulano nos recuerda que la historia del conocimiento humano no siempre sigue una progresión lineal. A veces hallamos en el pasado destellos de un saber que parece adelantarse a su tiempo, sugiriendo que algunas civilizaciones pudieron alcanzar niveles de comprensión científica que luego se perdieron o se olvidaron, esperando ser redescubiertos por generaciones futuras. Como tantos otros enigmas históricos, el portulano de Dulcert sigue desafiando nuestras concepciones sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, recordándonos que el pasado aún guarda
secretos que podrían transformar nuestra comprensión del conocimiento humano. En 1957, apenas 3 años antes del descubrimiento de Lance o Meadows, la Universidad de Yale adquirió un documento extraordinario que prometía revolucionar nuestra comprensión de la cartografía medieval, el mapa de Vinlandia. Este pergamino, supuestamente creado alrededor de 1440, mostraba con sorprendente precisión no solo las costas europeas y norteafricanas conocidas en la época, sino también Islandia, Groenlandia y, lo más asombroso, una isla llamada Vinlandia Ínsula, ubicada al oeste, correspondiendo geográficamente con parte de la actual Terranova. Una inscripción en latín en el mapa detallaba: por la voluntad de Dios, tras un largo viaje desde la isla de Groenlandia hacia el sur, hacia las regiones más remotas del Océano Occidental, navegando hacia el sur entre el hielo, los compañeros Bjarni y Leif Erikson descubrieron una nueva tierra, extremadamente fértil e incluso con vides, a la que dieron el nombre de Vinlandia. La aparición de este mapa, medio siglo antes del primer viaje de Colón, sugería algo extraordinario. El conocimiento europeo de tierras transatlánticas podría haber sobrevivido en círculos académicos durante siglos después de las expediciones vikingas. El especialista en cartografía medieval, Kirsten Sieber, explica: si este mapa fuera auténtico, representaría no solo una prueba tangible de los viajes nórdicos a América, sino también evidencia de que ese conocimiento permaneció vivo en la Europa medieval, posiblemente influyendo en la conceptualización geográfica que eventualmente condujo a la era de los descubrimientos. Sin embargo, el entusiasmo inicial por el mapa de Vinlandia pronto dio paso a uno de los debates más acalorados en la historia de la cartografía antigua. En la década de 1970, análisis científicos detectaron la presencia de dióxido de titanio en la tinta utilizada para trazar las líneas del mapa, un compuesto que muchos especialistas arguyeron no se utilizaba en la fabricación de tinta hasta principios del siglo XX. Walter Macron, microscopista de renombre mundial, fue uno de los principales críticos de la autenticidad del mapa. Sus análisis de 1974 concluyeron que la tinta contenía anatasa, una forma de dióxido de titanio, con un grado de pureza característico de procesos industriales modernos. Este nivel de pureza en el dióxido de titanio, afirmó Macron, es simplemente imposible de conseguir con los métodos disponibles en el siglo XV. No obstante, investigaciones posteriores cuestionaron estas conclusiones. Thomas Cahill y Bruce Cusco, de la Universidad de California en Davis, argumentaron que ciertas arcillas utilizadas naturalmente en la elaboración de tintas medievales podían contener pequeñas cantidades de dióxido de titanio. La cantidad de titanio presente, sostuvo Cahill, es tan minúscula que resulta improbable que un falsificador moderno la añadiera deliberadamente, pues no sería suficiente para alterar significativamente las propiedades de la tinta. El debate se intensificó cuando análisis de datación por radiocarbono realizados en 2002 determinaron que el pergamino efectivamente databa del siglo XV, coincidiendo con la fecha inicialmente atribuida al mapa. Sin embargo, los críticos señalaron que un falsificador hábil podría haber utilizado un pergamino medieval auténtico para crear su obra, aprovechando su antigüedad para conferir credibilidad a la falsificación. Para comprender plenamente las implicaciones del mapa de Vinlandia, debemos situarlo en su contexto histórico. En el siglo XV, Europa vivía una época de redescubrimiento y revalorización del conocimiento clásico. Los manuscritos de geógrafos como Ptolomeo volvían a circular entre los eruditos, y la cartografía experimentaba una revolución. Durante este periodo, las conexiones entre el mundo nórdico y el resto de Europa se habían intensificado considerablemente. La Iglesia Católica mantenía comunicación regular con las diócesis establecidas en Groenlandia desde el siglo XI, y los comerciantes de la Liga Hanseática tenían contactos frecuentes con mercaderes escandinavos. El Concilio de Basilea, celebrado entre 1431 y 1449, reunió a eclesiásticos y eruditos de toda Europa, incluidos representantes
de las diócesis nórdicas. Este encuentro habría proporcionado una oportunidad ideal para el intercambio de información geográfica que podría haber incluido conocimientos sobre tierras al oeste de Groenlandia. En este contexto no resultaría del todo inconcebible que relatos sobre Vinlandia, transmitidos oralmente durante generaciones entre los pueblos nórdicos, llegaran eventualmente a oídos de cartógrafos en centros de conocimiento europeos. Independientemente de la autenticidad del mapa de Vinlandia, lo que sabemos con certeza es que los vikingos efectivamente llegaron a América casi 5 siglos antes que Colón. Los restos arqueológicos de Lance o Meadows ofrecen testimonios irrefutables de esta hazaña náutica extraordinaria. Lo verdaderamente asombroso de esta historia es la capacidad de estos navegantes para aventurarse en lo desconocido con tecnología relativamente simple. Sus drácars, impulsados únicamente por velas y remos, cruzaron uno de los tramos más peligrosos del Atlántico Norte, sin brújula ni instrumentos sofisticados, guiados principalmente por su conocimiento de las estrellas, los vientos y las corrientes. A diferencia de la expedición colombina, estos viajes nórdicos no desembocaron en una colonización permanente, ni transformaron fundamentalmente la visión europea del mundo. Fueron más bien incursiones breves, limitadas por la hostilidad del entorno y la distancia de sus bases en Groenlandia. El mapa de Vinlandia, auténtico o no, nos invita a contemplar una fascinante historia alternativa. ¿Qué habría ocurrido si el conocimiento nórdico sobre tierras occidentales hubiera permeado más profundamente en la conciencia europea medieval? Si los europeos hubieran aceptado y asimilado la existencia de tierras al oeste, ¿se habría adelantado la era de los descubrimientos? ¿Habría partido Colón con un mapa que ya mostraba parte de lo que buscaría encontrar? ¿Cómo habría influido esto en el desarrollo posterior de las civilizaciones americana y europea? Estas preguntas permanecen en el territorio de la especulación, pero ilustran el poder que tienen los pequeños giros del destino para alterar el curso de la historia humana. Existe también una leyenda que afirma que en 1398 un príncipe escocés llamado Henry St. Clair llegó a las costas americanas con una expedición de 12 buques y varios cientos de hombres, aunque algunos manuscritos y dibujos de plantas parecen apoyar esta hipótesis. Los historiadores mantienen una saludable cautela ante tales afirmaciones, recordándonos que los grandes redescubrimientos históricos muchas veces están rodeados de intereses diversos. En las rutas inexploradas del Atlántico Norte y en los bosques helados de Terranova, vikingos como Leif Erikson y sus compañeros escribieron un capítulo fascinante pero efímero de la historia humana, un capítulo que, independientemente de la autenticidad de un mapa controvertido, nos habla del impulso eterno por descubrir, por aventurarse más allá de los horizontes conocidos, por encontrar nuevos mundos incluso cuando no se comprende plenamente la magnitud de lo descubierto. El verdadero legado de los vikingos en América no reside tanto en su impacto histórico inmediato, sino en lo que representa, un testimonio al espíritu explorador que siglos más tarde impulsaría a otros navegantes a seguir sus huellas, transformando para siempre el curso de la historia mundial. En las sombras de bibliotecas y archivos polvorientos descansa uno de los documentos más desconcertantes de la cartografía, el mapa de Haji Ahmed de 1559. Su nombre proviene del cartógrafo árabe a quien se atribuye, pero su contenido desafía toda lógica histórica. Lo que hace extraordinario a este documento es la asombrosa precisión con que representa las costas americanas, desde los actuales Estados Unidos hasta gran parte de Brasil. Paradójicamente, Europa y África, regiones mucho mejor conocidas para un cartógrafo de la época, aparecen representadas con notables imprecisiones. Es como si el mapa combinara conocimientos modernos del Nuevo Mundo con una geografía anticuada del Viejo Mundo. Pero el detalle más estremecedor es su representación del Estrecho de Bering. Este mapa muestra el paso entre Asia y América como una conexión terrestre cerrada, no como el estrecho que conocemos hoy. Lo extraordinario es que esta representación corresponde a una realidad geológica anterior, cuando el nivel del mar era más bajo y existía un puente terrestre entre ambos continentes. ¿Cómo pudo un cartógrafo de 1559 conocer la configuración de un territorio que cambió hace más de 10.000 años?
La pregunta queda suspendida en el aire como un eco sin respuesta. Para muchos, la Atlántida no es más que un mito, pero como demostró el arqueólogo Heinrich Schliemann al descubrir Troya, entre las páginas de Homero, los mitos suelen contener semillas de verdad enterradas bajo capas de leyenda. El mapa de Piri Reis muestra una gran isla en el Atlántico, a medio camino entre África y América del Sur, denominada Antilia. En esas aguas hoy no existe ninguna isla de semejante tamaño, solo dos pequeños islotes que apenas merecen mención en las cartas náuticas modernas. Sin embargo, el geógrafo francés Philippe Bouachet, en su mapa de 1737, no solo representa esta misteriosa Antilia, sino también otra isla más cercana a la costa africana. Lo asombroso no es el error, sino la declaración que lo acompaña. Bouachet afirma que estas islas, ahora sumergidas, existieron en tiempos pretéritos. Su mapa es aún más revolucionario cuando representa la Antártida dividida por un mar interior, una característica geológica que solo pudo confirmarse en el siglo XX con tecnología moderna. La Antártida occidental y oriental están efectivamente separadas por montañas submarinas que estarían bajo el nivel del mar si no fuera por el peso del hielo que las comprime. ¿Cómo obtuvo Bouachet esta información un siglo antes del descubrimiento oficial del continente antártico? Son estos mapas ecos cartográficos de la mítica Atlántida preservados a través de tradiciones marítimas olvidadas. Fechado en 1502, el mapa de Canerio destaca por su extraordinaria precisión al cartografiar las costas africanas. Está orientado al norte magnético de su época y los estudios confirman su origen alejandrino. Al ajustar los grados que separan el norte magnético del geográfico, el centro del mapa, una rosa de los vientos, coincide exactamente con la intersección entre el Ecuador y el meridiano de Alejandría. Aunque presenta errores significativos en latitudes conforme nos alejamos del Mediterráneo, las longitudes se mantienen asombrosamente exactas. Aplicando correcciones basadas en trigonometría esférica, los expertos han determinado que los errores máximos son de apenas 1 grado para toda África, tanto en longitudes como en latitudes. Lo verdaderamente inexplicable es que estas precisas coordenadas abarcan costas que en 1502 aún no habían sido oficialmente cartografiadas por los europeos, a pesar de las expediciones portuguesas a la India. ¿De dónde obtuvo Canerio tal precisión matemática para territorios que según la historia oficial aún no habían sido medidos? En 1375 la familia judía Cresques de Mallorca produjo uno de los documentos cartográficos más extraordinarios de la historia, el Atlas Catalán. Esta obra maestra de la escuela mallorquina no solo destaca por su calidad artística, sino por elementos que parecen adelantarse a su tiempo. El Atlas muestra la enigmática Antilia en medio del Atlántico, la misma isla que aparece en el mapa de Piri Reis. Pero lo que verdaderamente perturba nuestra comprensión histórica es un detalle lingüístico. Contiene un nombre de procedencia indígena que Cristóbal Colón mencionaría en sus diarios personales más de un siglo después. Esta coincidencia sugiere que la familia Cresques, que posteriormente serviría a la corona portuguesa durante la era de las exploraciones, poseía conocimientos geográficos que se adelantaban a los descubrimientos oficiales. ¿Fue este atlas una de las fuentes secretas que inspiraron a los grandes navegantes del Renacimiento? La lista de anomalías cartográficas continúa expandiéndose. Jorge Reinel, en 1510, dibujó una gran isla entre los océanos Índico y Pacífico que recuerda notablemente a Australia, casi un siglo antes de su descubrimiento oficial. La deformación de esta isla parece deberse a la proyección cartográfica utilizada, una técnica matemática avanzada para representar la superficie esférica en un plano. Un mapa chino de 1137 labrado en piedra presenta un nivel de precisión matemática imposible para su época. Las posiciones de los puntos geográficos difieren en menos de 1 grado en latitud o longitud relativas de las mediciones actuales. Para lograr tal precisión en una región tan vasta, sus creadores debieron emplear trigonometría esférica, supuestamente desconocida para ellos. El mapa de Zenón de 1380 muestra Groenlandia sin su perpetua capa de hielo. En contraste, los portulanos de Benzara, 1487, y Benincasa, 1508,
cartografían una gran isla en el mar Báltico que hoy no existe. Groenlandia sin hielos y enormes glaciares en el Báltico. Estas representaciones nos transportan a una época climática radicalmente diferente, miles de años antes de que estos mapas fueran creados. ¿Cómo podemos explicar estos mapas aparentemente imposibles? A lo largo de los años se han propuesto diversas teorías, desde las más conservadoras hasta las más revolucionarias. La explicación más sencilla es que hemos malinterpretado estos mapas, atribuyéndoles una precisión que realmente no poseen. Lo que vemos como correspondencias exactas podrían ser simples coincidencias, amplificadas por nuestra tendencia a encontrar patrones significativos. Otra posibilidad es que estos mapas sean compilaciones de fuentes diversas, algunas basadas en exploraciones reales y otras en especulaciones. Las costas que interpretamos como la Antártida podrían ser representaciones distorsionadas de territorios conocidos o proyecciones teóricas de tierras que se creía debían existir para equilibrar el globo. También existe la posibilidad de que algunos de estos mapas sean falsificaciones modernas, creadas para respaldar teorías alternativas o simplemente para engañar a coleccionistas y académicos. Para los más aventurados, estos mapas podrían ser evidencia de conocimientos geográficos avanzados en civilizaciones antiguas, quizás culturas como la egipcia, la fenicia o incluso civilizaciones anteriores como la mítica Atlántida poseían capacidades de navegación y cartografía que luego se perdieron con el colapso de esas sociedades. Algunos investigadores, como Hapgood, han propuesto que estos mapas reflejan el conocimiento de una antigua civilización tecnológicamente avanzada que habría cartografiado el mundo antes del final de la última glaciación, cuando las costas tenían configuraciones diferentes a las actuales. Otros sugieren contactos transoceánicos olvidados, fenicios cruzando el Atlántico, chinos llegando a América o polinesios estableciendo redes comerciales que abarcaban medio mundo. Estas expediciones habrían generado conocimientos geográficos que luego se integraron fragmentariamente en la cartografía medieval. Al final, lo que hace tan fascinantes a estos mapas imposibles es precisamente su capacidad para desafiar nuestras certezas. Nos recuerdan que la historia no es un libro cerrado, sino un relato en constante revisión. Quizás nunca sepamos con certeza si estos documentos representan conocimientos perdidos de civilizaciones antiguas, si son compilaciones de fuentes diversas que casualmente resultaron acertadas, o si son simplemente malinterpretaciones modernas. Lo importante es que nos invitan a cuestionar, a investigar, a mirar nuestro pasado con ojos nuevos. Los mapas imposibles nos recuerdan que entre la memoria y el mito podría esconderse una verdad más asombrosa de lo que imaginamos. Y hasta aquí el episodio de hoy en Pasaporte Historia. Si te ha gustado este viaje por los enigmas cartográficos de nuestro pasado, no olvides suscribirte a Pasaporte Historia para no perderte ningún episodio. Antes de despedirnos, me gustaría plantearte una pregunta. ¿Cuál de estos mapas crees que guarda el mayor secreto? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este episodio con otros amantes de la historia. Soy Javi Rando y esto ha sido Pasaporte Historia. Hasta el próximo viaje a través del tiempo. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.